Bien, buenas noches con todos. El tema que nos reúne hoy día es sobre la sexualidad humana, los trastornos y lo que es lo referente a la disfunción sexual. Entonces, vamos a compartir. Un momentito, vamos a... Bien, ¿se visualiza? Sí, doctora. Correcto. Bien, como decíamos, el tema a tratar es sexualidad humana. Entonces, tenemos que recordar algunos puntos que la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, menciona acerca de esto. Y la sexualidad humana se define pues como un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida. Aquí vamos a ver que abarca el sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexoafectiva. También tenemos que decir, pues, que es la manera en que cada individuo, ¿no?, sea hombre o mujer, vive su sexo en relación a su entorno, es decir, con el medio, con su medio sociocultural que los rodea. Eh, en el estudio de la sexualidad, vamos a ver que está implicado, pues, diversas ramas del saber, en este caso, la medicina, la antropología, la sociología, psicología, etcétera. Una serie de re partes que conforman lo que es, el conocimiento humano, ¿no?, para tratar de entender, pues, esta forma de comportarse de las personas en este tópico. También, la Organización Mundial de la Salud, eh, habla sobre lo que es la salud sexual, y dice, pues, que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Y esto requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, y libres de toda coacción, discriminación y de violencia. Entonces, vamos a hacer una breve referencia histórica de todas las personas que con el tiempo y en relación a los inicios de lo que eran los estudios de la sexualidad. Tenemos pues que está Graf Ebing, ¿no?, de 1840 a 1939, ¿no? Él era pues un psiquiatra alemán que estudió las perversiones sexuales, estudió las psicopatías sexuales y las parafilias. Luego tenemos a Havelock Ellis, de 1859 a 1939, ¿no? Es un médico, sexólogo, activista británico. Él escribió, pues, temas sobre la sexualidad
y estudios sobre drogas psicodélicas, ¿no? En este caso, la mescalina y su efecto en el comportamiento de las personas. Luego tenemos a alguien muy conocido, Sigmund Freud, de 1856 a 1939. Él es un médico neurólogo austriaco, es considerado el padre del psicoanálisis. Él describió la vida psíquica inconsciente para explicar el comportamiento humano. Luego tenemos a Alfred Kinsey, ¿no? Quien él va a sentar las bases de la sexología científica al publicar su famoso informe en 1949. Esto constituye un análisis objetivo del comportamiento sexual de grandes grupos humanos en Estados Unidos. Kinsey estudió el comportamiento sexual tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Y sacó a la luz comportamientos que se consideraban marginales o inmorales. Él publicó un estudio donde un 60% de hombres y un 33% de mujeres referían que habían participado en alguna vez en prácticas homosexuales, ¿no? Un informe bastante controversial hasta la actualidad, ¿no? Posteriormente tenemos a William Masters y a, Virginia Johnson, ¿no? Que ellos estudiaron la respuesta sexual humana en condiciones experimentales y establecen los fundamentos de lo que es la sexoterapia y ulteriores desarrollos. William Master era un ginecólogo y Virginia Johnson una sexóloga, era una pareja de esposos que escribieron sobre la respuesta sexual humana. Aquí vamos a ver pues que la respuesta sexual humana, según lo refieren ellos, consistía en 5 fases, ¿no? Una fase de deseo, una fase de excitación, una fase de meseta, una fase de orgasmo y luego la resolución. Entonces, eh, esta referencia histórica también la vamos a encontrar en nuestro medio. Y aquí vamos a encontrar al doctor Carlos Alberto Seguín y al doctor Humberto Rotondo. Ellos fomentaron el interés de los profesionales de la salud en el dominio de la sexualidad humana. Y en la década presente, pues han surgido cursos universitarios eh, en los programas de medicina y de psicología, básicamente, ¿no? Que abordan el tema de una perspectiva multidisciplinaria. Carlos Alberto Seguín es un médico que se dedicó a estudiar y a tratar aspectos de la sexualidad, ¿no? Escribió sobre la psicoterapia, donde lo enfoca básicamente en función del lenguaje, ¿no? Cómo es que había eh, alguna forma de llegar como eh, una forma de terapéutica, empleando el lenguaje, ¿no? De acuerdo a las personas y su patología. Él era un psiquiatra autodidacta. Luego el doctor Rotondo también es un médico psiquiatra, ¿no? Formador de psiquiatras médicos y trabajó, pues, o realizó su práctica hospitalaria en el Hospital Valdizán. Luego también la Organización Mundial define en el año 75 la salud sexual, ¿no? Como que es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Entonces, con esto nosotros tenemos que eh,
tener el concepto de que la sexualidad sana incluye 3 elementos básicos. El primero, la aptitud, ¿no? Para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla de conformidad con una ética personal y social. Segundo, la ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza, de culpa, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o que perturben las relaciones sexuales. La ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades o de deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva. Entonces, la sexualidad humana incluye 3 elementos básicos para que sea considerada como tal, que sea la aptitud, la ausencia de temores y la ausencia de trastornos orgánicos. Teniendo en cuenta esto, vamos a encontrar que hay una clasificación de estos trastornos sexuales que tienen que ver con lo que el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico cuarto, ¿no? Lo divide en 3 grupos para esta categoría diagnóstica. Tenemos trastornos de la identidad sexual, tenemos parafilia, tenemos disfunciones sexuales. Entonces, con esto tenemos que considerar, pues, que hay una serie de trastornos que van a afectar la salud sexual y el comportamiento del ser humano. El primer punto, ¿no? Lo referente a trastornos de la identidad sexual. Eh, en este trastorno, lo fundamental es la incongruencia entre el sexo anatómico y la identidad sexual. La identidad sexual es la conciencia de ser un hombre o de ser una mujer. Aquí, básicamente, va a traslocarse esa forma de verse de la persona. Y para este diagnóstico se requiere, pues, de 4 subgrupos de criterios, ¿no? Que son aquellos que van a ser, digamos, la diferencia entre lo que va a percibir o demostrar el sujeto que está afecto a este problema de trastornos de la identidad. Un criterio A nos dice que debe evidenciarse que el individuo se identifica de un modo intenso y persistente con el otro sexo. Un criterio B, que deben existir pruebas del malestar persistente por el sexo asignado o un sentimiento de inadecuación en el desempeño del rol sexual. Un criterio C, ¿no? Este diagnóstico dice que no se hará si el sujeto presenta simultáneamente una enfermedad intersexual. Por ejemplo, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos o una hiperplasia suprarrenal congénita. Y un criterio D, ¿no? El trastorno debe producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo o de deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de su actividad. Entonces, vamos a ver, pues, que hay 4 criterios para poder involucrar a las personas que están incluidos en lo que es el trastorno de la identidad sexual. Este criterio A, por ejemplo, el deseo intenso de pertenecer al otro sexo o lo que se revela por un afán de adoptar el rol del otro sexo o de adquirir su aspecto físico, ¿no? Mediante tratamiento hormonal o quirúrgico. Esto lo podemos ver también desde niños, ¿no? Pues se pueden notar ciertos comportamientos, ¿no? Y en la adolescencia y luego en los adultos. Y esto se va a manifestar con síntomas como un deseo firme de ser considerado como del otro sexo, para lo cual adoptan el comportamiento, la vestimenta y los movimientos contrarios a su sexo anatómico. Un deseo de vivir o de ser tratado como si fuera del otro sexo. Y la convicción de que ellos experimentan las reacciones y sensaciones propias del otro sexo, ¿no?
Un criterio B, ¿no? En que los varones van a presentar sentimientos de que el pene o los testículos son horribles o que van a desaparecer, que sería mejor no tener pene o sentimientos de rechazo a los juguetes, juegos y actividades propias de los niños. Y en las niñas hay un rechazo al orinar en la posición sentada, sentimientos de tener o presentar en el futuro un pene, ¿no? El anhelo de no querer poseer senos ni tener la menstruación. Hay aversión hacia la ropa femenina. En el diagnóstico del criterio C, se mencionaba que no se puede hacer este diagnóstico si hay una enfermedad intersexual, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de la insensibilidad a los andrógenos, ¿no? En que hay una anomalía en el cromosoma X, o la hiperplasia suprarrenal congénita, donde hay una incapacidad para una incapacidad de respuesta a las hormonas masculinas. Aquí vamos a ver que tienen estas personas, pueden tener rasgos físicos de mujer, pero genéticamente es masculino, ¿no? Y se ve también en los recién nacidos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay genitales ambiguos en las niñas y en los varones que tienen un pene de mayor tamaño, ¿no? Que lo que correspondería a su tiempo. Y el criterio de este trastorno debe producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de su actividad. Y en función de la actividad del individuo, el diagnóstico va a ser clasificado como trastorno de la identidad sexual en niños o trastornos de la identidad sexual en adolescentes o de adultos. Y en el caso de los individuos sexualmente maduros, hay que especificar si son atraídos sexualmente por hombres, por mujeres, por ambos o por ninguno. Entonces, estos criterios van a ser los que nos van a indicar la forma de tratamiento o de manejo. Ahora, aquí vamos a encontrar que síntomas en estos pacientes, ¿no? Muchos de ellos con este trastorno se aíslan socialmente, ¿no? Van a presentar una disminución en su autoestima y pueden muchos presentar síntomas de ansiedad y depresión. Ya que se aíslan socialmente, muchos de ellos llegan a prostituirse y por ende a sufrir abuso, a sufrir enfermedades, ¿no? Eh, También son frecuentes los intentos de suicidio, los trastornos por abuso de sustancias psicoactivas que causan distorsiones muy profundas en la percepción de la realidad y por consiguiente van a ser pues fáciles de evadir, ¿no? Evadir su realidad mediante el uso de estas sustancias, que pueden ser el alcohol, ¿no? Que pueden ser las drogas, la marihuana y también ciertos medicamentos que sirven para aliviar el dolor. Eh, Vamos a ver que hay necesidad de hacer un tratamiento. Muchos llegan, niños o jóvenes llegan buscando la ayuda con la familia. El camino es difícil, ¿no? El tratamiento de este trastorno y pocas veces se ve coronado por el éxito. Si lo que se busca como meta es que la persona afectada reasuma su identidad y el rol sexual que le corresponde. Sin embargo, se pueden aliviar estos síntomas, ¿no? Y ayudar a los pacientes a que se sientan mejor con el rol sexual que adopten. Aquí es importante el apoyo de la familia, ¿no? Tratar de que no haya un daño mayor
la persona que se ve afectada por este tipo de sentimiento, ¿no? Ese tipo de sentir con relación eh, a su sexo de nacimiento o su sexo, ya sea masculino o femenino. Luego tenemos otro tipo de trastorno, ¿no? Que también va a afectar a las personas, a los seres humanos, y que es importante conocerlo. Estas parafilias, como se llaman, se vienen estudiando mucho tiempo, ¿no? Porque desde que el ser humano está, siempre ha habido comportamientos de diferentes formas, ¿no? Entonces, que han sido consideradas como eh, de un cariz eh, patológico, ¿no? Y actualmente las parafilias las definimos como que se caracterizan por intensas y repetidas fantasías sexuales, impulsos de un cariz sexual que implican a objetos no humanos, sufrimiento o humillación propia, o niños o personas que no consienten y que por lo tanto se consideran desadaptativas, pues dañan la calidad de vida del individuo y o de las personas que se relacionan con él. Antes se le llamaba a estos perversiones y por considerárseles como que califican de una manera muy despectiva el tema, básicamente eh, se les menciona como desadaptativas. Dentro de ellas tenemos pues lo que es el, el exhibicionismo, ¿no? Viene a ser, una conducta que se caracteriza por un alto nivel de excitación a través de la exposición de los genitales a una persona, ¿no? De forma espontánea y sucesiva. Esto suele predominar en niños y adolescentes como máximo 20, 30 años. Se da con más frecuencia en hombres y en lugares públicos. Se ha descrito a estas personas como tímidas, retraídas y muy dependientes. Eh, el exhibicionismo representa un tercio de todos los delitos sexuales que han sido denunciados y le sigue, ¿no? Le sigue en este orden la pedofilia, la paidofilia o pedofilia, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver el comportamiento, ¿no? Del exhibicionista que siempre a quienes busca es a mujeres y a niños para mostrar los genitales, ¿no? De una manera imprevista, ¿no? Y lograr el objetivo, pues, de lograr excitación. Luego tenemos el voyerismo. El voyerismo que se caracteriza por la excitación, ¿no? De una persona al contemplar personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual. Ahora, el riesgo de ser descubierto actúa como un potenciador de la excitación. Generalmente comienza en la adolescencia, pudiendo ser pasajero o crónico, ¿no? Suelen ser tímidos y con cierta dificultad para iniciar o mantener una relación de pareja. Eh, Usualmente los voyeristas son pues varones, ¿no? Y suelen actuar muchas veces solo, ¿no? O también llamados fisgones, ¿no? Luego tenemos otra parafilia que también es conocida, que es el froteurismo, ¿no? Y consiste en la excitación erótica a través del rozamiento del órgano genital con el cuerpo de otra persona sin su consentimiento.
Estas actividades se suelen realizar en lugares públicos, ¿no? Como puede ser el metro, ¿no? Las discotecas o el autobús. Eh, el frotteurismo siempre va acompañado de masturbación ante el recuerdo y afecta a hombres entre 15 y 20 años. Tenemos que hemos visto el exhibicionismo, el voyerismo, el frotteurismo, luego el fetichismo. El fetichismo, es la persona que se excita observando y manipulando los objetos inanimados como, por ejemplo, ropa interior femenina, ¿no? Que viene a ser el fetiche, ¿no? Que es con lo que el hombre logra excitarse. Suelen masturbarse mientras tocan las prendas en cuestión. Suelen ser hombres heterosexuales. Dentro de esta podemos definir el fetichismo travestista, que consiste en ponerse ropa interior del sexo contrario cuando están solos o cuando realizan el acto con su pareja. Luego tenemos lo que es la paidofilia, también conocido como pedofilia. Se llama así al trastorno caracterizado por la excitación o placer sexual a través de fantasías y conductas que implican la actividad sexual entre un adulto y un niño entre 8 y 12 años. La edad del paciente se sitúa alrededor de los 16 años y debe ser mayor más o menos de 5 años que el niño. Y usualmente, como vemos, este trastorno empieza en la adolescencia. Generalmente son varones entre 30 a 40 años, ¿no? Que prefieren actividad sexual con niños del sexo opuesto. Cerca del 11% de los pedófilos son extraños a sus víctimas, mientras que un 15% son relaciones incestuosas. Entonces, los niños, ¿no? Tanto varones como mujeres, deben ser siempre eh, rodeados de mucha seguridad, ni con familiares, porque nadie sabe, menos con extraños. Siempre estar atentos a la mirada de dónde se desplazan los niños, porque ellos no tienen malicia, de tal manera que son presa fácil de estas personas. Luego tenemos lo que es el sadismo, ¿no? Que es la necesidad de infligir daño a otra persona para excitarse sexualmente. Contiene, pues, impulsos sexuales y comportamientos que implican actos reales con y sin el consentimiento de la víctima. La persona que ejerce el sadismo puede violar o no a la víctima, incluso masturbarse o penetrarla con objetos. El sadismo es uno de los comportamientos más dañinos que hay, porque pueden incluso matar a sus víctimas, ¿no? Solamente por y con el objeto de eh, tener placer. Luego tenemos lo que es el masoquismo. El masoquismo implica la necesidad de ser humillado, atacado o maltratado para poder obtener placer sexual. Es una de las parafilias más claramente dañinas, ya que limita la libertad de las personas. Entonces, vemos que el masoquista necesita ser atacado o dañado para obtener el placer sexual. El sadomasoquismo, ¿no? Como trastorno o categoría clínica, no debe ser confundido con la idea del sadomasoquista, masoquismo relacionada con cierto tipo de juegos sexuales basados en el mutuo acuerdo y que no limitan la capacidad de la persona para encontrar placer sexual en otras tendencias. Esto quiere decir, pues, que
ciertas personas que tienen una conducta, eh, de este tipo, pero como parte de encontrar un placer, ¿no? Un placer sexual, digamos, o pasar momentos, digamos, eh, para ellos satisfactorios, sin que sea dañino, ¿no? Todo lo contrario, de lo que es el masoquismo, ¿no? O el, eh, sadismo, que este sí verdaderamente va a producir un daño, incluso condicionar a estas personas, a tener daños severos y incluso la muerte. Entonces, haciendo un resumen, tenemos que, eh, son 7 las parafilias más conocidas. Tenemos el exhibicionismo, el voyeurismo, el frotteurismo, el fetichismo, la pedofilia, el sadismo y el masoquismo. Todas estas, alteraciones, afectan, a los varones, ¿no? Eh, y vamos a ver, pues, que dentro de lo que es el comportamiento, tanto de varón como mujer, vamos a encontrar diferencias marcadas que, van a hacer que sean, ellos más propensos a este tipo de conductas. Luego tenemos lo que son las disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales, incluyen todas las alteraciones que se producen durante el acto sexual. Puede presentarse al inicio de la vida sexual o incluso más adelante. Las causas pueden ser físicas, psicológicas o ambas. Eh, en este tema de disfunciones, sexuales, tenemos que tener en cuenta que no siempre las parejas o las personas van a buscar ayuda para solucionar ciertos problemas, motivo por el cual, muchas veces hay, lo que es los divorcios, muchas veces hay, la no consumación del matrimonio, ¿no? Motivo por el cual, pues, se producen los divorcios, las separaciones, y, no hay una forma de poder decir una serie de patrones en la conducta que pueden ser, ya sea, culturales, ¿no? Sociales o, el mismo, digamos, eh, el sentirse defraudado con la pareja en el momento de tener que consumar las relaciones sexuales, físicas, en estas parejas, ¿no? Ah, decimos que, el ciclo sexual en los seres humanos tiene básicamente 4 fases o estadios, que son la fase del deseo, la fase de excitación, la fase de orgasmo y la fase de relajación. Aquí yo les mencioné al inicio que habían 5 fases, que era lo que decía, desde el inicio, William Master y Virginia Johnson, ¿no? La respuesta sexual. Entonces, aquí lo que hay es una fase, digamos, lo que se ha eliminado o la que, no se está tomando en cuenta porque no demuestra una, forma de patología, es la fase de meseta, ¿no? Vamos a tener que tenemos la fase del deseo, la fase de excitación, la fase de orgasmo y la fase de resolución, de relajación o resolución, que son las que, digamos, van a implicar algún tipo de problema, en cuanto a lo que viene a ser, el ciclo sexual. Cualquier alteración en alguna de estas fases da lugar, pues, a las llamadas disfunciones sexuales. Y, dentro de estas vamos a encontrar que hay trastornos del deseo sexual, ¿no?
Y dentro de los trastornos del deseo sexual está el deseo sexual inhibido. Tenemos que está caracterizado por un déficit en las fantasías sexuales y en la falta de deseo sexual. Aquí no hay ni el pensamiento para acercarse a lo que es algún deseo de aproximación a la pareja. Esta apatía no solo incluye desinterés por el sexo, también por toda conducta sexual, incluso la masturbación. Aquí vamos a ver que suele ser que mucho más frecuente en las mujeres. El deseo sexual inhibido muchas veces por cuestiones de tipo cultural, ¿no? Social, porque a las mujeres básicamente siempre se les dice, se les menciona que el sexo o es malo o que las mujeres no deben mostrar ningún interés o que es pecado, etcétera. Entonces, el deseo sexual inhibido es mucho más frecuente en las mujeres. Luego, el trastorno por aversión al sexo. Aquí también que las personas con este trastorno evitan todo tipo de contacto genital. Suelen presentar un elevado nivel de ansiedad y pánico ante el acto sexual. Aquí también se da con más frecuencia en mujeres. Entonces, estamos viendo que mucho de las conductas aprendidas, ¿no? Son muchas veces porque se inició de una manera inadecuada, ¿no? Teniendo como base la idea de que el sexo no es bueno, que el sexo es sucio, ¿no? O que incluso por cuestiones de tipo religiosa, ¿no? No evitan todo tipo de contacto, en este caso, por aversión al sexo, el contacto genital. Y como vemos, también se da más, pues, con más frecuencia en mujeres. Luego hay lo que es el trastorno de la excitación sexual. Este trastorno de la excitación en la mujer, vamos a ver que hay un fallo en mantener la lubricación propia de la excitación sexual hasta la terminación de la actividad sexual. Aquí como que no hay una conexión, ¿no? Entre lo que viene a ser el deseo, ¿no? La excitación y la respuesta natural propia, ¿no? De lubricación en la mujer. Y en el varón, este trastorno de la excitación se va a dar con problemas en la erección, ¿no? Con un fallo total o parcial para obtener o mantener la erección hasta el final del acto sexual. Y en el varón, el más frecuente, pues, es la impotencia. Luego viene lo que es trastornos del orgasmo, ¿no? Aquí incluye las disfunciones sexuales tanto masculinas y femeninas y lo que es la eyaculación precoz. Vamos a encontrar en esta categoría también eh, lo que viene a ser la disfunción orgásmica femenina o la anorgasmia, y se define pues como una ausencia o un retraso del orgasmo durante una actividad sexual normal. Eh, Suelen predominar los factores psicológicos frente a los orgánicos y también existe la disfunción orgásmica masculina, que se caracteriza por la ausencia o retraso del orgasmo en el hombre tras una excitación normal. Aquí pues vamos a ver que tanto el varón como la mujer van a tener una dificultad para lograr el orgasmo, ¿no? O o no van a tener un orgasmo durante la actividad sexual. De tal manera que tanto el hombre como la mujer, quien lo padezca, ¿no?
va a sentirse con muchos problemas, con mucha ansiedad para tratar de funcionar o de desarrollar su sexualidad y complacer pues a la pareja para una relación sexual satisfactoria. Luego tenemos lo que es los trastornos por dolor. En la mujer vamos a encontrar lo que es la dispaurenia femenina, ¿no? Un 12% de las mujeres lo van a padecer y aparece asociada a problemas de vaginismo normalmente. El dolor también puede presentarse en todos los intentos del coito o en determinadas posturas. Entre las posibles causas suelen ser trastornos en la vagina o deformaciones. En los hombres puede darse dolor en la eyaculación o infecciones de la uretra. Este problema de dispaurenia femenina muchas veces aparecen eh, mm, algunas veces eh, relacionada tras un parto, ¿no? Tras digamos, eh, se produce el parto a veces un poco traumático, ¿no? Donde ha habido necesidad de hacer un epicio un poco grande, ¿no? Entonces, la reparación de lo que es la episiorrafia a veces va a producir lo que es una cicatriz. Algunas veces puede ser retráctil, ¿no? Y esto va a condicionar posteriormente a que haya una dispaurenia o a un rechazo también de las relaciones, porque la mujer no se va a sentir eh, bien durante esta relación. Y posteriormente también, o en forma natural, también puede tener algún problema o deformación. Muchas veces en estas situaciones la mujer va a descubrir, eh, ya que no puede realizar un acto sexual satisfactorio, que es portadora, por decir, de alguna deformación o una patología a nivel de vagina, ¿no? Puede ser la presencia de un tabique, ¿no? O, o tanto un tabique vertical como transversal, que puede ser muy dolorosa para la mujer cuando va a tener las relaciones sexuales. Y en los hombres, como mencionábamos, dolor en la eyaculación, ya sea por algún tipo de infección de la uretra o también por una malformación, ¿no? A veces hay penes que tienen, pues, algún tipo de desviación, por llamarlo de alguna manera, que puede eh, producir cierta molestia dolorosa en el varón. Luego también hay otra disfunción sexual, ¿no? Debida a alguna enfermedad médica. Aquí lo fundamental de este trastorno es la presencia de una alteración que sea clínicamente significativa y que creemos etiológicamente relacionada a una enfermedad médica. En este caso están las enfermedades crónicas, ¿no? Muy prevalentes, como hipertensión, enfermedades endocrinas, entre ellas la diabetes, tenemos la obesidad, la arteriosclerosis, etcétera. Entonces, hay una disfunción sexual debido a alguna enfermedad médica y esto usualmente se da en personas con mayor edad, ¿no? Con mayor edad en la cual es portadora pues de alguna de estas condiciones que las van a hacer que tengan algún tipo de disfunción y puede ser condicionada
por la misma enfermedad o por el tratamiento médico que puedan estar recibiendo, ¿no? Por ejemplo, en la hipertensión, algún medicamento hipotensor que a su vez cumple el efecto, pero produce una disminución en la libido, ¿no? Los obesos o problemas de arteriosclerosis. Entonces, eh, habíamos mencionado pues también que eh, había el vaginismo, ¿no? En trastornos por dolor y se puede dar cuando la mujer responde de una manera adecuada a la excitación sexual. Eh, la mujer tiene, digamos, tiene una buena excitación, pero tiene problemas de dolor, ¿no? Y este va a llegar a la hora de realizar el coito. Aquí es cuando se va a producir un espasmo reflejo que hace que se contraigan los músculos de la vagina, provocando así el cierre de la abertura vaginal. Entonces, el vaginismo solo va a estar condicionado, ¿no? Digamos, al momento de que va a llegar la penetración. Tiene el deseo, tiene la excitación, pero no hay, eh, em, digamos, físicamente no se va a poder dar la penetración, porque hay un espasmo muy fuerte en el tercio externo de la vagina que impide que pueda realizarse la penetración. Bien, entonces, una vez que hemos visto todo los tipos de patologías que hay, tenemos que hacer una evaluación de los trastornos psicosexuales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder llegar a tener una respuesta a los problemas de los pacientes que vienen a nosotros para poder darle una respuesta a su problema? Entonces, todo apunta a obtener la información válida para comprender este tipo de trastornos y establecer el diagnóstico y formular una estrategia terapéutica adecuada. La piedra angular del diagnóstico es la entrevista clínica o la historia clínica, la cual se completa con la exploración física, las pruebas de laboratorio y otros métodos especiales de diagnóstico desarrollados por la medicina sexológica. Aquí para nosotros hacer es una evaluación de estos problemas, como en toda medicina, todo lo que es medicina, la historia clínica es lo más importante. ¿Cómo voy a interrogar a mi paciente para saber qué problema está teniendo? Una de las cosas más delicadas en el comportamiento de las personas está dada en la esfera sexual, ¿no? Y aquí una de las cosas que uno tiene que hacer para poder solucionar los problemas de los pacientes es que hay que tener mucho tacto, eh, mucho tino en los problemas de ellos. O sea, no vamos a hacer nosotros que nuestro paciente se sienta observado o criticado o ser motivo de algún tipo de juicio. Nosotros debemos ser empáticos con ellos, ¿no? Eh, tener digamos, una actitud comprensiva para los problemas, para que, digamos, puedan explayarse y decirnos cuál es su sentir. Eh, aquí cuando nosotros manejamos pacientes con algún tipo de problema, lo que debemos hacer es siempre tratar de individualizar su problema, no, digamos,
tratar de englobarlo de frente, sino poco a poco ir que él vaya o incluso la pareja, ¿no? Porque es el problema de uno, de una pareja, digamos, que busca ayuda, tiene que ser siempre, abordado, para los 2. Em, entonces, nosotros aquí tenemos que hacer, digamos, una serie de preguntas, ¿no? Para obtener respuestas que nos hagan llegar a lo que es el diagnóstico. Por ejemplo, cuando estamos con lo que es, el análisis de la molestia principal, ¿qué es lo que, motivó qué es lo que ha motivado que venga a buscar la ayuda? Nosotros tenemos que, hacernos la pregunta si nuestro paciente realmente, tiene un trastorno psicosexual o una vez, conversado, solamente se trata de lo que la paciente o el paciente presenta, tensiones, el estrés o algún tipo de incomodidad que pueda haber tenido, pues, en una pareja, o una persona sana, ¿no? Tratar bien de delimitar qué es lo que está quejando al paciente o a la paciente, ¿no? Luego tenemos que ver el examen de la condición sexual. Aquí tenemos que ver cuál es el diagnóstico, ¿no? En qué fase de la respuesta sexual vamos a encontrar que está perturbada o cómo va a afectar la experiencia sexual en la persona. Muchas de las conductas sexuales son aprendidas y muchas veces son mal aprendidas porque como se eh, eh, aprende mediante la masturbación y la masturbación tanto en el hombre como en la mujer es considerada mala o es considerada, pues, por cuestiones de tipo social, como mencionaba hace un momento, como algo sucio, ¿no? Entonces, cuando se están masturbando, pues tienen una ansiedad en terminar, eh, apurarse o estar escuchando ruidos o alguien que los pueda eh, pescar en esa situación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, si esto ha sido, pues, algo aprendido mal, ¿no? Y que está ahora, condicionando una mala respuesta sexual. Luego, tenemos que hablar sobre lo que es la condición psiquiátrica, tratar, pues, de que si es ver, si verdaderamente es un un trastorno psiquiátrico lo que está teniendo nuestro paciente, y si es que es un trastorno psiquiátrico, pues tenemos que, derivar a manejar esto, mediante la, eh, visita, ¿no? O la atención psiquiátrica, de acuerdo a lo que nuestro paciente esté presentando. Luego lo que tenemos que ver, pues, la historia psicosexual y familiar, ¿no? Eh, cuáles son las causas, primarias, ¿no? Eh, eh, qué grado de severidad puede tener un problema que puede estar afectando, la relación familiar. Y, también muchas veces este comportamiento es, eh, eh, va a tener mucha resistencia de la persona, o el paciente, ¿no? Para buscar la ayuda o para poder decir todo, lo relacionado a la afección que está presentando.
Luego tenemos que hacer lo que es la evaluación de la relación de pareja. Aquí, la pregunta sería, ¿no? Si radica la causa de la disfunción en una perturbación de un patrón de forma de relacionarse en la pareja, ¿no? O es esto algo que, solamente, se da con ella, con una persona, con su pareja, o digamos, cuando esto, él nota que si está con otra con otra mujer, por llamarlo de esa manera, él se desempeña mejor que con su pareja. Aquí muchas veces cuando se va evaluando cómo es la relación, de la pareja, hay que ver si él se siente muchas veces como en un juicio, ¿no? Como que está siendo, medido para ver, eh, qué tal tipo de comportamiento tiene, si es el adecuado o no, como enjuiciado. Entonces, una vez visto todo esto, se va a tener que, dar un tratamiento, ¿no? Aquí, la evaluación, ¿no? Va a determinar el tipo de tratamiento más adecuado. En unos casos se va a privilegiar el tratamiento médico o quirúrgico y en otros el psicológico. Si el problema es orgánico, no puede ser superado plenamente, se impone el consejo y la rehabilitación sexual. Aquí, si la condición psiquiátrica es la responsable del síntoma, ella también debe ser tratada en esta rama. Y si los factores psicológicos son los responsables del trastorno sexual, entonces la psicoterapia y la sexoterapia van a ser las indicadas. Tradicionalmente se emplearon el psicoanálisis y la psicoterapia de la orientación psicodinámica, pero con Master y Johnson se inaugura la etapa de las terapias sexuales. Aquí Master y Johnson inician estas terapias sexuales, ¿no? E introducen el concepto de que la pareja es el objeto de la terapia y su manera de trabajar es dándole o prescribiéndole actividades sexuales específicas, ¿no? Que la pareja debe realizar en la privacidad de su hogar. Y básicamente como elementos para el abordaje terapéutico. Y, y esto hace pues la diferencia de las antiguas terapias, ¿no? La forma de abordaje de estos problemas. Aquí Master y Johnson dicen pues que daban indicaciones, ¿no? Para que primero cada uno de la pareja lo haga en solitario. Posteriormente, iban avanzando, iban realizando otro tipo de juegos, ¿no? De acercamientos con la pareja y posteriormente ya, en una etapa cuando había más, eh, acercamiento, más proximidad, sin tensión, que puedan terminar en una relación sexual y se consideraba pues como una forma de manejo mucho más avanzada y satisfactoria para las parejas. Pero no solamente pues hay este tipo de forma de abordaje, ¿no? También hay otras en las que es importante apoyarse para el tratamiento de los trastornos sexuales. Y son, otras conocidas como, por ejemplo, la hipnoterapia, ¿no? Los, aportes cognitivo-conductuales, ¿no? Eh,
las terapias de grupo, las terapias conyugales, las terapias sistémicos familiares, ¿no? La terapia psicodinámica es la de Freud, la de Jung, ¿no? Y se centra en trabajos sobre el inconsciente, ya que considera que este es el responsable de nuestras acciones. Y la terapia conductual básicamente se enfoca en reemplazar hábitos y conductas negativas por conductas positivas. Entonces, estamos viendo de que hay formas de llegar, ¿no? Para lo que es eh, el tratamiento de las afecciones eh, eh, sexuales, ¿no? Siempre y cuando esto se busque, pues. Ahora, eh, hay que tener en cuenta también que el comportamiento sexual, ¿no? Es una de las áreas de la conducta humana en la que es más difícil establecer el límite entre lo normal y lo patológico. Por lo mismo, ¿no? Por lo mismo que es algo íntimo, algo que se hace en pareja y en lo que, digamos, mientras haya, el amor, ¿no? En la pareja y ellos busquen la orientación para poder, salir de algún tipo de problema, es posible, ¿no? Es posible, lograr el objetivo. Pero mientras no se sepa, vamos a ver que hay, parejas que, pues, se separan malamente, ¿no? O sea, en malos términos, otras son comprensivos y ven que, pues, no hay forma, ¿no? De solucionar ciertos tipos de patologías, digamos, en estas. Y vamos a decir, pues, que la terapia sexual, ¿no? Apunta a mejorar la comunicación de la pareja, a proporcionar información adecuada y así corregir las creencias erróneas acerca de la sexualidad, de modo que ésta sea integrada naturalmente en un clima de aceptación del placer como un componente vital de la relación de pareja. Entonces, siempre que haya algún problema, ¿no? Es posible, con una terapia adecuada, solucionar los problemas mientras haya, pues, una aceptación en la pareja y la comprensión, ¿no? De que puede estar afectada la salud sexual tanto de uno como del otro. Bien, entonces, eso es lo que le traía con relación a los problemas de tipo de trastornos que afectan la sexualidad humana. Bien, eh, entonces, jóvenes, lo demás que ustedes tengan en cuenta eh, para leer con relación a la sexualidad humana abarca pues mucho, ¿no? Lo que es patologías que pueden afectar más a los varones versus lo que puede afectar a las mujeres. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, vamos a dar por concluida la clase de sexualidad humana. Bien, entonces vamos a terminar con la grabación, Brian. ¿Se encuentra, Brian? Sí, doctora. Eh, para terminar con la grabación. Sí, yo creo que sí. Parece que alguien ha grabado porque no puedo tener el mando para terminar con la grabación. Eh,
Pero ahí sale que usted empezó la grabación, doctora. Sí, pero no puedo, digamos, terminar porque